Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí presentes. Hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata tiene el placer de recibir al profesor Carlos Pagni, que constituye para nosotros una gran satisfacción y un gran honor poder escucharlo. Esta idea surgió como consecuencia de lo que son los 35 años de la democracia y los 100 años de la reforma universitaria y del desarrollo que vamos a realizar el año que viene respecto de las reformas tanto de la Constitución provincial como la Constitución nacional. Y la presencia de un profesor de historia y periodista político en una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales obedece a que nosotros creemos que, como decía Oliver Wendell Holmes, el derecho se relaciona más con la experiencia que con la lógica. Y en este sentido también este famoso juez de la Corte de los Estados Unidos decía que el sistema de las convicciones morales de la sociedad, el sistema de la influencia de las circunstancias y situaciones políticas definen la forma de interpretación de derecho y la manera en que los jueces lo van a aplicar. Creemos que el profesor Pagni es una figura sumamente importante desde el punto de vista de la influencia política hoy en la sociedad argentina, atento a la profundidad y precisión de sus análisis, y por eso lo hemos invitado a esta charla. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer estar primero en la ciudad de La Plata, donde nací, donde me crié. Acá tengo una testigo que es mi prima, con quien hace mucho que no nos vemos, pero nos queremos mucho. Y después, dentro de la ciudad de La Plata, en una institución tan importante para la vida de la ciudad de La Plata y de la sociedad argentina en general, como es la Universidad de La Plata y su Facultad de Derecho. Así que para mí es una superposición de motivos de satisfacción la que me han dado con esta invitación. Yo voy a tratar de hacer una exposición lo más sintética posible respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el periodismo y con el papel que juega hoy la comunicación dentro de la democracia, las posibilidades y las dificultades que le plantean a la democracia las nuevas formas de comunicación. No voy a dar demasiadas respuestas, más bien mi intención es... siguen llegando familiares. Mi intención es plantear algunos interrogantes más que algunas respuestas, porque son cuestiones difíciles no de ser resueltas, sino difíciles de ser pensadas. Y alguna palabra sobre el rol del periodismo, que también permanentemente estamos en un dilema. La sociedad, estoy al lado de un profesor de Derecho Constitucional, así que me voy a atrever a entrar en un terreno que es más propio de él. La sociedad occidental, tal cual fue concebida, digamos, desde el siglo XVII, XVIII, el orden liberal, digamos, tan ligado al constitucionalismo, a la idea de que haya constituciones que rigen la vida de la sociedad, inventó el periodismo tal cual lo conocemos, como una institución o como una actividad ligada a la creación de otra institución más amplia, que es lo que llamamos opinión pública. Digamos, el periodismo y la creación de los diarios, el diario, que se convierte en una institución central de la democracia. Hegel decía que la lectura del diario es la oración matinal del hombre moderno, que en el orden anterior, que era el orden religioso, digamos, lo que hacían las personas cuando se levantaban eran rezar. Bueno, en la vida secularizada, digamos, en la vida civil, donde el poder político se ha ido desprendiendo
progresivamente del saber religioso y del poder religioso, la actividad del hombre que se levanta a la mañana es leer el diario. ¿Qué le provee el diario? Ilustración. ¿Para qué? Para que pueda formarse un criterio. La función del periodismo es colaborar con que los ciudadanos se formen un criterio. ¿Para qué? Para que puedan decidir de manera más lúcida, menos prejuiciosa, más inteligente, con mejores elementos de juicio, en el mercado electoral, digamos, elegir mejor, y también en el mercado económico, digamos, comprar y vender mejor, y operar mejor, con mayor lucidez en el terreno de la economía. Entonces, la función del periodismo es básicamente la función que le asigna a esta sociedad liberal, es emancipar al ciudadano, liberarlo de prejuicios, darle mejores instrumentos o mejores criterios de juicio para que pueda decidir mejor y para que pueda comunicarse con otros. Y con otros ir formándose una imagen de la sociedad, de los problemas, de la agenda pública, que le permita, sobre todo, esta es la idea central, limitar al poder. Digamos, la función básica del periodismo es servirle de instrumento a la sociedad para que esa sociedad genere un entramado, diríamos, intelectual, que llamamos opinión pública, es decir, una opinión colectiva, un debate, un intercambio racional, una de cuyas funciones principales, por eso aludía a las constituciones, porque en las constituciones es la forma en que el derecho encara el mismo problema, es ponerle un límite al ejercicio del poder público. En aquel contexto, un límite al monarca, que es la función de los parlamentos también, y de la justicia y de la división de poderes, digamos, es parte todo del mismo proyecto cultural. ¿Qué es un proyecto cultural? Hay un fallo muy interesante, es un fallo que es Estados Unidos contra el New York Times, un fallo, tal vez el fallo más importante que hay en cualquier discusión sobre la libertad de expresión. Se están poniendo en duda si tiene derecho New York Times a publicar unos artículos que había exhumado, una información que había exhumado el Washington Post con documentos de la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo. Entonces ahí se plantea el conflicto entre el derecho de la sociedad a informarse y de los periodistas a publicar y el derecho del Estado a garantizarse determinados secretos en función de la seguridad colectiva. Estos serían los dos valores en pugna. Y uno de los jueces, que se llama Blackman, hace una gran defensa de la libertad de expresión y acota muchísimo el derecho del Estado a guardar secretos, diciendo lo siguiente, que a mí me parece una frase extraordinaria por lo audaz. Dice, el proyecto occidental, el proyecto social de Occidente, el proyecto civilizatorio de Occidente, ligado al constitucionalismo, ligado a la existencia del periodismo, ligado a la existencia de una opinión pública que pueda limitar al poder, ligado a derechos y garantías frente a los cuales el Estado no puede avanzar, supone, y esta es la audacia de ese juez, que podamos pensar y decir todo. Es decir, que no haya, es como un horizonte utópico, donde todo sea susceptible de ser pensado, pero más todavía, donde todo sea susceptible de ser dicho. Bueno, en función de eso es que existe la prensa, y lo más importante en función de eso es que la prensa tiene fueros. ¿Por qué los periodistas tenemos fueros? ¿Por qué tenemos privilegios? Yo, por ejemplo, puedo decir cosas, hablar de hechos, y que me llame la justicia a preguntarme
quién me lo contó, si es verdadero o falso, y en todo caso que yo tenga que justificar cómo lo supe, y yo tengo derecho a decir no, porque la Constitución me garantiza como periodista el derecho de preservar mi fuente. ¿Y por qué tengo ese derecho? Porque es un derecho que la Constitución no me asigna a mí como periodista, le asigna a la sociedad. Y yo soy un instrumento que tiene la sociedad para estar informada y para tener a través de esa información la posibilidad de ejercer un límite al poder y controlarlo. Esta es una de las razones por las cuales cualquier proyecto autoritario, y si no miren lo que está pasando hoy con los autoritarismos en Occidente, avanza sobre la justicia y avanza sobre la prensa. Son los dos límites más severos que tiene cualquier líder que pretenda o aspire también como utopía o como último objetivo al poder absoluto. Lo primero que hay que barrer son la justicia y la prensa, que le dan autonomía a la sociedad frente a ese poder, digamos, del voto. Ni que hablar si el poder no viene por el voto, ¿no es cierto? De los gobiernos de facto, etcétera, más todavía. Ahora, este es el mandato institucional, político, cultural, que le da al periodismo estos fueros y su rol en la sociedad. Ese mandato, yo creo que hoy está puesto en tela de juicio por otro problema, que es cómo la industria de los medios ha crecido extraordinariamente, se ha desplegado hacia la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación demandan inversiones cada vez más voluminosas, miles de millones de dólares, se van concentrando, porque la escala hace que se tengan que ir concentrando por las inversiones que demandan. Esto ha sido motivo de debate desde hace muchísimos años, en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, a raíz de toda la legislación sobre medios que impulsó el gobierno anterior, el gobierno sobre todo de Cristina Kirchner, porque esto arrancó especialmente en el 2009. Ahora, mirado desde el punto de vista del negocio, esas inversiones, que son importantísimas, sobre todo por la sofisticación tecnológica, ¿cómo se recuperan? De algún modo u otro por publicidad. Digamos, la forma que tiene un medio de recuperar la inversión que está detrás de su economía y de su creación como medio es vender publicidad. Vender publicidad en los avisos de un diario hasta la última experiencia o las experiencias más recientes, que son las publicidades por Internet, que compiten ahora con el mundo de la prensa tradicional, de manera muy sofisticada. Esto que encontramos de que si yo googleo un hotel en México, durante 10, 15 días me empiezan a aparecer avisos de hoteles en México porque Google determinó o detectó. Después voy a ir ahí. Ahora, ¿cómo hago para vender publicidad siendo medio y sostenerme? De una manera obvia. Tengo que capturar la atención de la gente. La atención del lector, la atención del oyente de radio, la atención del que está navegando por Internet, la atención, obviamente, del televidente, digamos, la atención de la audiencia. La audiencia son distintas audiencias. ¿Y cómo gano la atención? ¿Para qué quiero captar la atención? Para juntar muchos montos de atención, volúmenes de atención y vendérselos a las agencias de publicidad. Y en un caso a los avisadores. Entonces, para sostenerse esta industria necesita
capturar la atención de la gente y vender esa atención en el mercado de la publicidad. Entonces yo le digo al avisador, yo a Juancito logro tenerlo 2 horas prendido a la pantalla del televisor. Por lo tanto, como logro tenerlo 2 horas, el rating, ¿no? Prendido a la pantalla del televisor, vos vas a poder avisar en mi programa y el segundo de publicidad va a ser muy caro, yo voy a cobrar mucho dinero porque te vendo mucha atención. ¿Cuáles son los recursos a través de los cuales yo capturo la atención de mi audiencia? Y muy probablemente sean incompatibles con aquel mandato civilizatorio y político original. Tal vez más que hacerlo razonar, lo tengo que entretener y embotar. Lo tengo que estupidizar. O tengo que prestar atención a criterios que no tienen que ver con la calidad informativa de lo que hago. Por ejemplo, hoy en las redacciones se está imponiendo mucho la web. Este es todo un problema en el que no me quiero meter, pero es un problema que daría para una charla, digamos. ¿Cómo la web, cuyo financiamiento todavía no se conoce bien, cómo va a ser? ¿Qué quiero decir? Todavía es imposible financiar La Nación Web con los avisos que aparecen en la pantalla de la computadora. Todavía, digamos, si yo armo la redacción digital de La Nación o de Clarín, la estoy subsidiando con el diario en papel. Pero esa pantalla se empieza a comer a los lectores del diario en papel. La gente deja de comprar el diario en papel y va a la pantalla, que todavía no se autofinancia. Y todavía no sé cómo le tengo que cobrar a ese que abandonó el papel y va a la pantalla. No sé si me explico. Se intenta, bueno, por suscripción será, porque por la publicidad sola no se alcanza. Entonces, es muy importante cómo lo entretengo al tipo que va en la pantalla y cómo lo capturo. Y esto empieza como a envilecer ese negocio y esa actividad. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo en una nota pongo Cristina Kirchner en el título, sé que voy a tener más clics que si no dice Cristina Kirchner en el título. Entonces voy a tender a nombrarla a Cristina Kirchner solamente para ponerla en el título y tener más clics. Porque además mi patrón, el que me emplea, me va a empezar a medir por los clics, por cuántos clientes yo capturo. Este es todo un problema. Nosotros sabíamos que el rating era algo que envilecía el mundo de la televisión, que es el mundo del entretenimiento, y que un programa de noticias podía volverse más amarillo, digamos, o más frívolo, para tener rating, porque el rating era el monto de publicidad que captaba para vender el monto de atención que captaba para venderla. Hoy eso pasa con los diarios ahora. No sé si está claro lo que estoy planteando. Entonces, este es un primer problema que lo tenemos desde hace mucho tiempo, probablemente desde 70, 80 años, cuando el periodismo empezó a tramitarse en otras plataformas, como la radio, la televisión, etcétera, pero que ahora está agudizado por las nuevas tecnologías, que es la contradicción que hay entre el rol, lo que ustedes esperan de un periodista, que es que les provea elementos o insumos para independizar su cabeza, y lo que ese periodista tiene que hacer para sostener a su medio, que es posiblemente echarles humo en los ojos para que estén entretenidos. Y esto es una de las razones por las cuales el periodismo es muy valorado y muy criticado, porque está en esta tensión muy difícil de resolver, porque no se encontró ninguna manera más inteligente de que haya periodismo independiente, de que haya un periodismo más próximo a la verdad que el mercado. Es decir, que medios que compiten entre sí y se autofinancian y no dependen del Estado para financiarse. Entonces acá este es el primer problema. Este es un primer gran problema. El segundo problema viene dado por las nuevas tecnologías y las redes sociales.
las redes sociales producen una revolución. ¿Por qué? Acá hay agua. Porque le quitan... No, está bien. ¿Por qué es una revolución? Porque producen algo de lo cual un periodista tiene experiencia todos los días, y es que le han quitado al periodismo, al periodista, el monopolio de la producción de contenidos. Esto produce un cambio extraordinario en el ejercicio cotidiano de la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense un periodista que escribía en un diario hace 20 años. A ver, Internet, el impacto de Internet empieza, podríamos hasta ponerle un año como fecha, 1998. Antes del 98, lo que ustedes encuentren en la web anterior al 98 se puso después del 98. Digamos, yo puedo poner toda la colección del New York Times en Internet y encontrar un diario de 1913, pero los diarios, el New York Times en Internet es muy difícil que ustedes encuentren un ejemplar anterior al 98 que no haya sido puesto, que haya sido puesto en tiempo real. Supongamos que yo escribía en La Nación en el año 93, no hace tanto tiempo. Cualquier cosa que yo dijera era irrefutable, en términos prácticos irrefutable. Era muy difícil refutarme. Bueno, habría que mandar una carta de lectores. ¿Cuántas cartas de lectores se publican? A rabiar, 6 por día. De 100.000 lectores que tendría el diario ese día, 150.000. Nadie me podía contestar y yo escribía con la impunidad de aquel que nunca le van a contestar nada. ¿La revolución cuál es? La revolución es que, y esto es sumamente positivo, más allá de todo lo que pueda tener como negativo, que es que hoy yo escribo y sé que abajo de mi nota van a aparecer muchos que me van a insultar, mucho argumento ad hominem, digamos, vos callate, Pañi, que trabajás en La Nación, que la dictadura, que yo... hojarasca, que la CIDE, que los servicios, que vos... Pero entre todo ese mar de opiniones, que en general son anónimas, cuanto más valientes, más anónimas, me puedo encontrar con uno que sabe del tema que estoy escribiendo más que yo. No es tan difícil. Esto es muy importante saberlo. Los periodistas escribimos intrínsecamente con riesgos enormes al error. ¿Por qué? Porque yo me tengo que poner a escribir de un decreto que toca, por ejemplo, el sistema financiero y que lo saca Macri a las 7 de la tarde. Y la nota tiene que estar. No puedo decir, déjame estudiarlo y cuando lo aprendí lo publico. No. Eso tiene que estar en el diario de mañana. Y yo lo tengo que escribir entre las 7:30 y las 9, porque no me espera el camión que sale de la planta de impresión, no va a esperar mi nota. A las 10 tiene que estar hecho ese diario. Y a las 11 tiene que estar impreso. Entonces, ustedes lo leen al otro día como si fuera la lógica de Hegel. Y yo lo escribí a los apurones. En realidad voy a entender bien el tema a la mañana siguiente. Por suerte voy a poder reescribir. Ahora a mí hay una cantidad de gente que va a opinar ese día, esa noche, a la 1 de la mañana van a leer mi nota y van a estar opinando abajo tipos que saben de finanzas, que saben mucho más de ese decreto de lo que soy yo, pero infinitamente más. Puedo poner 1000 ejemplos. O me van a contestar, yo escribo sobre sistemas electorales, me va a contestar un nerd de una universidad experto en ciencia política que hace 20 años lo único que estudia son sistemas electorales y tiene un blog sobre eso. Entonces, la sensación de que yo estoy controlado es muy superior ahora, porque el contenido lo manejo yo solamente. Se democratizó la creación de contenidos gracias a estas nuevas tecnologías, a las plataformas digitales, a las redes sociales. Ahora, eso produce un estallido de información.
lo más visible, lo más estridente, posiblemente lo que genera más irritación es lo que se llama la fake news, que yo ahí puedo poner una moneda falsa que empieza a circular y con aquello de Goebbels, repite la mentira que algo quedará, se transforma en algo creíble. Pero no ese es el problema más importante. Hay un señor, un alemán, que se llama Hilbert, que es un experto en información. Trabajó durante un tiempo en la CEPAL en Chile, después lo contrató, ahora trabaja en Silicon Valley, en Palo Alto, y lo contrató hace 1 o 2 años la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ver qué se hace con la información. ¿Por qué? Porque él escribe que si juntáramos toda la información disponible hoy en el mundo, incluyendo las fotos, y la tradujéramos a letras, estaríamos en presencia de 8.000 pilas de libros de aquí hasta el sol. Si yo reúno toda la información disponible en todos los archivos que hay en el mundo y la convierto a el lenguaje tradicional de la escritura, habría un volumen de páginas equivalente a 8.000 pilas de libros de aquí hasta el sol. Pero lo que es más interesante, ese volumen se reproduce, se duplica cada 2 años. En los últimos 2 años se acumuló más información que toda la información acumulada desde la prehistoria hasta el año 2016. Ahí el problema ya no es la fake news, hay un problema mucho más complejo, que es ¿quién le va a poner sentido a esa masa infernal de datos? Digamos, estamos intoxicados de información. Por eso, fíjense, pero no solamente hay más información, gracias a las nuevas tecnologías. La información circula más rápidamente. Esto uno lo vive en carne propia cuando es periodista. Yo antes tenía un dato secreto a las 10 de la mañana, no estoy hablando hace mucho tiempo, estoy hablando hace 15 años, y yo llegaba con esa primicia hasta a las 7 de la tarde a ponerla en la página de un diario. Digamos que yo resolvía mi vida a las 10, 12 del mediodía de lo que iba a escribir, eso no lo iba a tener nadie. Y lo iba a poder dar como una primicia al día siguiente. Hoy es imposible eso. Hoy lo que yo sé a las 10 de la mañana, el portero de mi edificio lo sabe a las 11. Y eso circula con una enorme rapidez. Hagan ustedes la experiencia que seguramente la deben hacer. El diario que leen a la mañana, el 80% de ese diario ya lo leyeron a las 7 de la tarde en la web del mismo diario. Entonces, ya el hecho de dar información se convierte en algo absolutamente intrascendente. Probablemente en poco tiempo se pague muy poco ese trabajo. Ahora, ¿qué necesitamos? Algo que, dado el nivel, el volumen enorme de información que existe, alguien que nos diga qué sentido tiene esa información. Esta noticia, ¿qué significa? Bueno, para eso necesito saberes distintos que los saberes habituales del periodismo. Necesito básicamente 2 cosas. A ver, vamos a poner un caso, se me ocurre cualquier cosa, pero vamos a poner que el señor Mohammed bin Salman
viene a la Argentina y una organización de derechos humanos recurre a la justicia para decir queremos que lo metan preso por crímenes de lesa humanidad cometidos en Yemen y por haber aparentemente descuartizado a un periodista en el consulado saudí de Estambul. ¿Esto es importante o no es importante? Va a la tapa del diario, va a la página 3, va a la página 48, va arriba o abajo. ¿Cuánto espacio le dedicamos en el diario? Bueno, necesito dos cosas. Necesito saber qué pasó con temas similares más o menos en los últimos 50 años. O sea, es otro saber. Y necesito saber qué pasa con temas similares en sociedades como la Argentina simultáneamente. Digamos, tengo que tener un saber sincrónico. ¿Esto cómo es en Brasil? ¿Qué hace un juez brasileño? ¿Qué hace un juez uruguayo? ¿Qué hace un juez español frente a un caso similar? ¿Cómo reacciona? Es importante que el hijo lo único que hizo fue mandar exhortos a Yemen y a Arabia y a Turquía. ¿Cómo es en otros lugares? ¿Cómo ha sido en los últimos 50 años? ¿Cómo fue lo de Pinochet en Londres cuando Garzón pidió la captura? Entonces empiezo a necesitar lo que se llama analistas de sentido. Y ustedes van a ver que en los diarios cotizan cada vez más los sociólogos, los filósofos, los historiadores, que los periodistas clásicos. Uno empieza a leer más otro tipo de género, sobre todo en el diario escrito. Es como que el diario se va pareciendo cada vez más a un órgano más académico, o toca más lo académico que lo meramente periodístico, sobre todo porque lo periodístico, la crónica, el dato ya lo tengo hasta en Twitter. En el buscador de Twitter, es una agencia de noticias monumental. Ahora, Hilbert, como otros teóricos de este problema, descubren algo más. Descubren que a través de las redes sociales, no solamente yo puedo investigar al poder, y el poder se ha vuelto más transparente, sino que el poder me puede investigar a mí. Que esto es lo que estalló a comienzos de este año con Facebook, que le vendía información a una organización que se llama Cambridge Analytica. Y esto es un tema que pasa a estar en el corazón de la política y en el corazón del problema democrático. Voy a contar una anécdota. Hace más o menos, yo creo que fue en el año 2012, ya 6 años, aparece un libro en Estados Unidos que se llama The Power of Habits, el poder del hábito, el poder de los hábitos. El libro empieza con esta anécdota. Un señor va a una empresa de marketing y les dice, vengo a quejarme porque mi hija, que ni siquiera tiene novio, tiene 19 años, le está llegando todo el tiempo información que le mandan a ustedes de folletería que yo dedicada a embarazadas. Y la verdad que no es algo grave, pero molesta. Dice, bueno, le pedimos disculpas, vamos a revisar y a bajarla del mailing por el cual nosotros le mandamos esta información. A los 15 días vuelve este señor a la empresa de marketing y dice, vengo a pedir disculpas porque en mi casa estaban pasando cosas de las que ustedes estaban enterados y yo no, porque mi hija está embarazada. Esta era una empresa de marketing que había sido contratada en este caso por una competidora de Disney. Disney, para fidelizar al chico, captar al chico, que va a ser consumidor de Disney, lo captaba en el momento del nacimiento. Nacía el nene, el bebé en una clínica, y a la mamá le llegaba una canasta con productos de Disney. Estos eran unos competidores de Disney que lo querían capturar al nene desde la concepción, cuando la mamá quedó embarazada. Y descubren que si yo logro acceder a la tarjeta
del servicio de salud de esa persona, de esa chica, y veo que fue al médico, que salió del médico y fue a un supermercado, compró vitaminas y cremas, en el 99% de los casos está embarazada. Hoy una profesión que se cotiza muchísimo, que ha vuelto a cotizarse muchísimo, es la del matemático, porque son los que generan los algoritmos a partir de los cuales yo, con unas masas infernales de información, obtengo probabilidad. Entonces, esos algoritmos hacen que si yo tengo 200 likes de Facebook, me gusta, yo puedo saber con 200 likes la orientación política, la orientación sexual, la música que le gusta, el equipo de fútbol, lo que piensa de las armas, lo que piensa de la seguridad, lo que piensa del aborto, lo que piensa de Macri o de Cristina, la persona que está usando Facebook. ¿Cuál es el valor de Facebook? ¿Por qué cotiza lo que cotiza en la bolsa? ¿Cuál es el valor de Google? Básicamente, la información que tiene acerca de nosotros. Eso se lo pueden vender a alguien. El escándalo apareció porque lo vendían. Lo vendía una empresa, Cambridge Analytica, que había trabajado para el senador Ted Cruz. Cuando el senador Ted Cruz pierde la interna republicana, los de Cambridge Analytica lo van a ver a Trump y le dicen, señor, nosotros venimos haciendo este trabajo para su competidor, que nos da toda esta información acerca del electorado americano. Ah, bueno, ¿cuánto sale esto? No sé, pongamos un número. $200.000. Yo les pongo $2 millones, pero lo quiero en serio ahora. Entonces, hoy la política puede tener un perfil súper detallado. Esto en la Argentina se usa, ya se usa hace tiempo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Si uno es porteño, no deja de ser habitual que uno le dicen, tu mascota, que es un billón frisé, que lo llevas a pasear a la Plaza Vicente López, te avisamos que la ciudad de Buenos Aires le va a ofrecer, te va a regalar el platito para comer... Qué bárbaro, fue singularización. Total. Ahora, ¿qué produce esto? El tema no es que saben de mí. El tema es que me van a dar un mensaje preformateado a mis preferencias. Entonces Trump, esto también lo había hecho, el primero que lo hace es Obama. ¿Por qué me acuerdo yo que era de 2012 el libro? Porque el libro aparece junto con la campaña de Obama de aquel año y ya Obama estaba usando esta tecnología. Y se publica en el New York Times. En realidad la política se traslada a la política a la técnica del marketing del mercado común. A ver, cuando Marcos Peña tuvo que explicar por qué se querían quedar con los datos del ANSES, la pregunta que le estaban haciendo es, che, vos no querrás tener esta información mía para hacer esto después con Durán Barba y las campañas electorales. Esto es lo que está detrás. Pero lo que está detrás es que Trump descubría que él quería imponer o expandir, y todo el Partido Republicano, el uso de armas en Estados Unidos, que hay todo un debate que ustedes deben conocer. Entonces yo, a través de Facebook, puedo saber cómo venderte el tema de que tenés que tener armas. Yo puedo saber si sos miedoso, te lo vendo de una manera, si sos patriota, te lo vendo de otra, si hiciste o no el servicio militar, si te gustan las armas. Todo eso lo puedo saber a través de Facebook. Y ya el mensaje que te voy a dar es un mensaje que tiende a reforzar tus prejuicios. Este es el primer problema. Ahora, el problema más serio es que esta forma de dirigirme, esto es una amenaza en serio al debate, esta forma por la cual yo puedo detectar lo que piensa alguien y mandarle mensajes según lo que piensa, va haciendo, y esto yo creo que hoy pasa en la sociedad argentina, pasa en la sociedad americana, pasa en la sociedad brasileña,
que empiece a haber un diálogo entre los que pensamos parecidos solamente. La radicalización que dices. No solo la radicalización en la polarización, que es un problema, sino la segmentación, aunque no sea radicalización. Leo lo que me gusta. Leo y escucho lo que llama la cámara de eco. En realidad todo lo que me llega es lo que emito. El otro es un rebote, es un eco. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Porque la democracia, tal cual la pensamos, supone diálogo e intercambio de ideas entre gente distinta. Digamos, supone que la verdad no la tengo yo ni la tenés vos, sino que la verdad está en el medio. Y que llegamos juntos a través de un proceso que se llama argumentación y deliberación. Esta otra tecnología o este otro uso, que no es la tecnología, es el uso que se hace de la tecnología, empieza a constituir una amenaza para esto que es el diálogo y nos va convirtiendo en tribus que va pensando cada una solamente lo que piensa, que sabe muy poco de lo que piensa el otro. Y la verdad que a mí me resulta sumamente interesante advertir que esto lo veo yo en la política argentina todos los días. Hoy me tocó entrevistar a mí, para un libro, a una persona importantísima en el universo del kirchnerismo. Un tipo muy inteligente, muy ideologizado, muy radicalizado, central en el universo de Cristina. No quiero dar el nombre porque sería traicionar el compromiso. Leerán el libro el año que viene. Y además no lo quiero usar a él como ejemplo específicamente. Ahora, yo lo escuchaba contarme su visión de cómo es el mundo de Macri y la distancia que él tiene respecto de la forma de actuar, de la forma de pensar, de las motivaciones y de cómo funciona el mundo de Macri, es casi tan distante como la que puede tener de cómo funciona el mundo de los esquimales. Pero si agarro un macrista y le pregunto cómo funciona el mundo de Cristina, la distancia también es sideral. Entonces, las redes sociales que sirven a la emancipación, sirven a que, digamos, lo que estoy planteando es una paradoja. No estoy ni elogiando ni condenando esto. Digo, acá hay un problema nuevo. Por un lado nos sirve para emanciparnos, para saber más, para que la vida pública se nos vuelva más transparente, para que el periodismo se encuentre más exigido y la política se encuentre más exigida. Pero a su vez pueden servir también para que la sociedad se vaya embruteciendo, vaya perdiendo matices y para que nos vayamos paradójicamente incomunicando. Voy a terminar con esto. Hay un libro, y esto yo creo que es un problema de la sociedad americana, de la sociedad brasileña, de la sociedad donde están apareciendo estos fenómenos tribales. Y creo que nosotros nos vamos tribalizando. ¿Qué quiere decir que nos vamos tribalizando? Que va desapareciendo el centro, nos vamos radicalizando. Y el centro, que es el lugar donde yo puedo decir, sí, yo pienso así, pero a ver, este otro me está planteando algo que por ahí, deja de pensarlo, porque a lo mejor me completa la idea que tengo o me obliga a corregirlo. Eso va desapareciendo. Hay un libro que se los recomiendo porque además es súper entretenido, que se llama A 30 días del poder. El autor se llama Ashby Turner se escribe. ¿Quién es? Es un profesor de historia que escribe un libro sobre la llegada de Hitler a la Cancillería en enero del 33, sobre la base de una masa enorme de información nueva que aparece por la exhumación de los archivos de la Unión Soviética. Es decir, los soviéticos se habían quedado con cantidad de información sobre la historia alemana de la República de Weimar y del nazismo, y esa información los historiadores occidentales acceden cuando estalla la Unión Soviética y se abren esos archivos. Este Turner accede a una cantidad de información valiosísima porque es información privada de los grandes actores de esa escena.
sobre todo de un protagonista que fue el primer ministro alemán anterior a que Hindenburg ya pacte con Hitler, que se llamaba Schlachter, que era un socialdemócrata, que tiene el documento clave, son apuntes de él en una comida con periodistas. Y él va tomando, hace una minuta de lo que habla en esa comida con periodistas extranjeros. Entonces confronta esa minuta, que es lo que el tipo se dice a sí mismo, por eso tiene el valor, no es algo que le quiere decir a los periodistas, son cosas que él pensaba para sí mismo, como un diario íntimo, con la correspondencia de Hindenburg, con su hijo. Entonces se va metiendo en las cabezas de estos tipos. Y a partir de toda esa información llega a esta conclusión. Dice, si uno mira la historia política objetiva de Alemania, lo que pasaba en las encuestas en la opinión pública alemana, lo que iba pasando con las elecciones alemanas, Hitler era imposible que ganara. No llegaba. El que hace el prólogo, una introducción, es un gran autor español que se llama Antonio Muñoz Molina, un novelista pero además un novelista es un ensayista que escribe mucho sobre arte y sobre política. Tiene un libro fantástico sobre la crisis española del 2008-2009 que se llama Todo lo que era sólido. Él hace una introducción que dice, el libro está tan bien contado que da la sensación de que no va a llegar. Nosotros que sabemos que llegó, demuestra tan bien que es imposible que llegue, que uno dice, pero este tipo no va a llegar. Y llega. ¿Por qué llega? Y esta es la tesis de Turner. Llega por un malentendido, porque empieza a haber un gran error. Y ese error deriva de que todos empiezan a tomar decisiones equivocadas. Los grandes actores de la escena alemana en ese momento toman decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque la documentación a la que él accede demuestra, yo confronto lo que estaba pensando Hindenburg con lo que está pensando Hitler, con lo que piensa von Papen, lo que piensa... Y me doy cuenta de que la hipótesis que cada uno tenía en la cabeza de lo que estaba pensando el otro era equivocada, por falta de diálogo. Digamos, la fragmentación, la incomunicación, la imposibilidad de acceder al diálogo. Yo dialogo con vos y accedo a tu pensamiento. Si eso está cancelado, yo me empiezo a hacer una película sobre lo que vos tenés en la cabeza y sobre lo que vos vas a hacer, que yo digo, arranca de acá y se va a Buenos Aires. Si no, vos te ibas a Mar del Plata. Pero toda mi estrategia política va a estar diseñada en tu viaje a Buenos Aires y vos en que yo me voy a Bahía Blanca y yo me voy a Buenos Aires. Y esto, después hay una revista muy buena que se llama Theory and History, que utiliza este libro de Turner para explicar el problema del caos en la historia. Entonces se produjo un fenómeno, probablemente el fenómeno más aberrante, tal vez de la historia humana, que es el nazismo, la llegada de Hitler al poder, el holocausto, todo lo que conocemos, por un malentendido derivado de una fragmentación tal de la dirigencia alemana que hacía imposible que alguien que tomaba decisiones enriquezca esa decisión con el pensamiento de otro o con la información acerca de lo que estaba pensando el otro, porque era imposible acceder al pensamiento del otro porque ya no interesaba el pensamiento del otro. Yo creo que la Argentina está muy amenazada por este problema, que la sociedad occidental está muy amenazada por este problema, que la radicalización y que el periodismo está muy amenazado por este problema. ¿Por qué? Porque cuando hay polarización es muy difícil mantenerse en el centro, porque ambos bandos castigan al que quiere estar en el centro. Se vuelve intolerable. En el mundo del periodismo antikirchnerista se vuelve muy intolerable y la barra brava que comenta las notas, que emite tweets, castiga al tipo que dice: yo estoy en contra del kirchnerismo, tengo una posición muy, muy crítica, pero reconozco que en esto lo compró Cristina. O al revés, si apareciera una nota de Verbitsky
encontrándole razonabilidad a algo que hace Macri, también sería intolerable para ese otro mundo. Entonces el estímulo que recibe el periodista también es a radicalizarse y a traicionar su profesión, que es la búsqueda de la verdad en medio del diálogo. Entonces ya no te puedo proveer de criterios que te sumen para emancipar tu inteligencia y que decidas mejor en el mercado del voto o en el mercado de la economía, sino que lo que me pide esta polarización es que yo lo único que haga es ilustrarte con datos para que refuerces tus prejuicios y no correrme y no contradecirte y tratarte como un loco, haciéndote creer que lo que crees es la única verdad. Porque lo otro no es negocio, lo otro se penaliza. Entonces, yo creo que este es el problema hoy de la democracia en relación con el periodismo, es la amenaza que tiene este sistema político en relación con los medios y con las nuevas tecnologías, y es la amenaza que tenemos los periodistas frente al compromiso que tenemos que tener con nuestra propia profesión. Me extendí mucho más de lo que pensaba, me embalé un poco, así que pido disculpas. Si quieren hacer algún comentario o algo. Gracias. Bueno, gracias. No, en primera instancia, lo felicito, profesor, por sus conceptos. Respecto de lo que usted decía de la polarización y de las masas, Elías Canetti ya lo había dicho en Masa y Poder cuando se refiere al nazismo. Yo que perdí a las dos familias, estoy siguiendo muy de cerca y con bastante indignación el libro de Hannah Arendt sobre el proceso Eichmann, porque está equivocada, ¿no es cierto?, a mi gusto, ¿no? Por otra parte, lo que usted decía muy bien, gracias, respecto de la incorporación del otro, algo que nos está costando muchísimo, ya Maturana decía que sin la incorporación del otro no había sociedad, y acá cuesta muchísimo que se incorpore la visión del otro por más que se tenga razón, ¿no es cierto? Estamos con lo que usted justamente decía, el peligro también que existía. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta como periodista, no respecto tanto al fondo de la cuestión, sino como periodista. La profesora Vicuar fue desplazada del Fondo Nacional de las Artes. Ayer, en el programa de Leuco, ella fue a replicarle algo que según ella, y creo yo que con justa razón, se había equivocado el periodista. Hoy, en el diario La Nación, por suerte, está muy bien explicado lo que le pasó a ella como periodista y como miembro del Fondo Nacional de las Artes, que a mí me merecen muchísimo respeto, dado que fui becaria, cuando hace muchos años, pero era un ente autárquico y un ente con muchos valores y ha premiado y becado a tanta gente. Si esta directora últimamente le dio todavía un viso mejor económicamente, es lamentable que le hayan pedido su renuncia. Desde mi punto de vista, ella se defendió muy bien, pero me gustaría pensar que usted, que es tan profundo, ¿qué opina de la labor de un periodista? Se pudo haber equivocado, pero fue una injusticia por ambos lados para la directora del Fondo de las Artes, cualquiera sea la problemática. Primero, que le hayan pedido la renuncia cuando es un ente autárquico, y luego el apuro de un periodista de tanto nivel como es Leuco, pero se ha apurado el día anterior. Y bueno, puede pasar. Puede pasar. Lo que importa es que se corrija si él ve que... Bien. Gracias. Por otra parte, es muy interesante lo que está pasando en el diario La Nación, más que a algunos no les guste, los artículos de historiadores como Romero, que también nos va aclarando bastantes cosas que por suerte están saliendo con bastante frecuencia, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerte una consulta más que nada política. ¿Cuál es el espacio que vos ves para la aparición de un nuevo Menem? ¿Para la aparición? Para la aparición de un nuevo Menem. O sea, la aparición... ¿De un nuevo? Menem. 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 La aparición, o sea, la Ya famosa... tenemos un Menem. Sí, bueno, me refiero a otro... Un ¿Querés peronismo- otro? Claro. Un peronismo Uno de- nuevo querés, no uno usado. Nuevo, uno nuevo. Todavía está. O sea, un peronismo de los gobernadores o la llamada ancha avenida del medio de Massa. No, yo creo... Hay 1000 formas de contestar esta pregunta. La voy a contestar desde un ángulo. Yo creo que una de las características de Menem es que Menem venía del interior. Yo creo que hay, en todo proyecto de poder, en todo proyecto político, en todo proyecto de gobierno, los proyectos de gobierno están muy determinados o muy condicionados, digamos, ¿no? Determinado ya sería mucho, ¿no? Es como que la gente no tuviera libertad frente al medio. Pero están muy condicionados por la geografía donde emergen. Uno mira Massa, lo empezás a mirar y es Duhalde. Es un tipo que tiende a cerrar la economía, subsidios, legislación que pueda controlar el desempleo a través de medidas ortopédicas que impidan que las empresas echen trabajadores. Miro más, Graciela Camaño, ministra de Trabajo de Duhalde, Labaña, ministro de Economía de Duhalde. Massa no sabe eso. Yo creo que Massa ignora el enorme parecido con Duhalde que tiene. ¿Pero por qué lo tiene? Porque los dos piensan la Argentina desde el conurbano bonaerense. Entonces, si yo pienso la Argentina desde la economía regional llamada conurbano bonaerense, bueno, mi primer impulso va a ser que eso que es tan complejo, si querés tan peligroso, tan inestable, no estalle. Mi primer impulso es proteger. No, y como presidente voy a tratar de generar una economía que básicamente mi forma mental es que ese tallercito entrañable de Lanús, que está destinado a lo mejor a desaparecer por la economía china, no desaparezca. Si yo nazco a la política en los llanos de La Rioja, ese problema no lo voy a tener como el primer problema, porque no tengo muy poco que proteger. Y porque la economía de la que vive La Rioja es en general bastante competitiva, el aceite de oliva, digamos. Entonces vos me preguntás un Menem. Menem, es irrepetible. Pero probablemente la discusión entre Menem y Cafiero sea bastante parecida a una posible discusión entre Urtubey y Massa. En cuanto a su radicación geográfica, cómo ve el país, no es casual que Urtubey tenga una cabeza mucho más liberal, aperturista, más pro-Macri que Massa. Y no creo que sea porque solamente lo eligen conscientemente. Urtubey se crió en un lugar donde no hay Unión Obrera Metalúrgica, donde no hay un ASIMRA, una asociación de industriales que hay que proteger de la industria metalúrgica, a lo mejor está muy amenazada por la competencia internacional. Le preocupa el fondo del tabaco y muy poco más. Entonces puede tener una visión de la Argentina mucho más globalizada o globalizante que la visión que puede tener. Entonces vos me decís un nuevo Menem, no sé, no estoy diciendo que Urtubey sea el nuevo Menem, pero digamos, ahí hay algo. Y creo que en el interior siempre hay desconfianza respecto de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y que hay una tradición en ese sentido. Es una posible respuesta a tu pregunta de la aparición de un nuevo Menem.
Sí, muchas gracias por esta brillante exposición, Bagni. Es evidente, usted planteó muy bien el contexto de que vivimos un mundo disruptivo, en donde las sociedades son reductivas, las conductas también son reductivas. Esos contextos nos llevan a esta situación de polarización y radicalización permanente. Es decir, sin querer hacer prognosis, porque el futuro en general no existe, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. Es decir, entiendo que las dos preguntas son, ¿usted entiende que vamos hacia democracias digitales? Y la segunda está vinculada a la fake news que usted en su exposición hizo 2 veces mención. ¿Qué opinión le merece las actitudes que cometen permanentemente de Sputnik y de Russian Today? Lo último no lo escuché bien. ¿Actitudes? Concretamente Sputnik y Russian Today, que permanentemente difunden falsas noticias. Y Sputnik. Yo creo que hay, respecto de la primera pregunta, yo no creo que haya la posibilidad de una democracia digital en el sentido de una democracia que se administra a sí misma a través de la red. La red es un soporte de algo tan tradicional como el ágora, un lugar donde la gente debate. Después habrá que ver quién representa. No creo que haya la posibilidad de una democracia autogestionada sin representación política. El problema es que la red plantea desafíos para ese tipo de organización. Ha habido muchos intentos de generar partidos digitales, plebiscitarios. Creo que al final, en materia de gobierno, terminan siendo inviables. La segunda pregunta, yo creo que todo fenómeno autoritario tiende a generar un conflicto con la verdad. En Trump hay una beta autoritaria, todo lo autoritario que le puede permitir ser el sistema institucional americano. En Putin hay una beta autoritaria clarísima. Es un líder autoritario. Entonces, no me sorprende que haya en ellos o en sus aliados mediáticos la propensión a emitir noticias falsas, y lo que hay también en el caso de Trump y su uso indiscriminado del Twitter es la fantasía muy populista de establecer una comunicación directa con el pueblo no mediada por los medios de comunicación y por ningún tipo de mediación. No tiene que haber partido, no tiene que haber medios de comunicación, lo que hay es la relación entre el líder y la masa. Y como la masa no tiene expresión, es la mejor forma de que yo pueda decir, bueno, la expreso yo. La expresa el líder. En la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata se le dio el premio de la libertad de expresión a Hugo Chávez. No, y todo el mundo lo tomaba como una broma, y no es una broma, es una concepción del periodismo y de la comunicación, que me gustaría describir sin evaluar. Es la idea de que los medios distorsionan y que por la voz del líder habla el pueblo, y que no se necesita más que eso. Y que es un diálogo entre la masa, que como no tiene representación, bueno, ¿quién la expresa? El líder. Eso está teorizado largamente por Laclau y Chantal Mouffe, su mujer. Acaba de salir un libro que se llama Populismo de Izquierda. No lo estoy descalificando, solo trato de describirlo. Es una forma de entender la comunicación, y para el que le da el premio, está muy bien. Chávez era la encarnación de la voz del pueblo y era mucha mejor comunicación que la envilecida por los medios de comunicación que establecen distorsiones en el medio, como la distorsión que hay en cualquier debate. Sí, está perfecto, sí. Sí, le quería preguntar cómo ve el escenario electoral para el año que viene, faltando tan poco tiempo y siendo que la figura más resaltada, ¿no?, en el PJ, la que se llama que es la líder, no se presentó como candidata. ¿Qué es lo que cree que va a pasar? Si no se presenta,
No, me llama la atención que aún no se haya presentado y que esté más dedicada a defenderse de las acusaciones de Bonadío. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? No, yo creo que es altamente probable que Cristina se presente, no solo porque ella lo decida, sino porque hay toda una maquinaria que necesita que ella se presente. En política uno no hace lo que quiere solamente, sino que tiene, digamos, el líder está atrapado también por la maquinaria que lidera y por la gente a la que lidera. Creo que Cristina ejerce un liderazgo sobre el PJ por varias razones. Primero, porque es más inteligente que el resto, como profesional de la política es mejor que los demás, es más completa. Lo digo en la facultad de la que salió como abogada. No ironizo, ¿eh? Salió como abogada, sí. Sí. Ella y Néstor también. Y Alfonsín. Pero digo, y lo digo en la ciudad donde nació. Tolosa, mi barrio. Entonces, primero, creo que hay una superioridad profesional, no abro juicio de valor sobre sus calidades morales ni sobre su orientación ideológica. Es más viva, más inteligente, más audaz, mucho más audaz, tiene menos miedo. En segundo lugar, es la dueña del concepto. ¿Qué quiero decir? Que en el peronismo hoy no hay nadie que se anime a discutirle lo que es central en el peronismo, que es una estrategia respecto de la distribución del ingreso. Digamos, que le discutan que robó o no robó, no sé si ahí es tan importante. Que es autoritaria o no es autoritaria, no sé si en esa colectividad es tan importante. Lo que une a los peronistas es un proyecto económico-social. Eso es lo fundante del peronismo. Y eso no veo que se lo discuta a nadie. Es más, Miguel Pichetto le mandan el acuerdo con el fondo para votar y dice, sí, mándamelo, pero que no se llame acuerdo con el fondo. O la reforma laboral, mándamela, pero que no se llame reforma laboral. Pero la votás, sí, te la voto, pero no le pongas el nombre. ¿Por qué? Porque Cristina me sanciona. Entonces, es la dueña del concepto. Y por otra parte, me parece que hay un peronismo no kirchnerista que se ha desprendido del kirchnerismo o intenta desprenderse, pero su asociación al kirchnerismo ha sido tan reciente que en la cabeza de la gente todavía no se desprendió. Se puede desprender en los medios de comunicación. Yo me acuerdo una vez, Alberto Pierri, no sé si ustedes recuerdan quién es, fue durante 10 años presidente de la Cámara de Diputados, muy ligado a Duhalde, y en esa cosa jerárquica del dualdismo y del peronismo bonaerense, él sentía que era el heredero de Duhalde, que Duhalde era el general y era el coronel. Se iba a Duhalde, él ascendía a general y era el candidato a gobernador natural del peronismo. Y Duhalde hizo una jugada que a él lo ofendió y lo irritó. En las elecciones del 97 puso a su mujer. Y Pierri dice, 97. Pierri dice acá, me traicionó. Va a ser chiche. Entonces se separa de Duhalde. Y con todo el poder que Pierri tenía, territorial, manejaba la matanza y económico, y la Cámara de Diputados, se pone al servicio de Menem y entra a pelear en la pelea Menem-Duhalde. E iba a los actos y hablaba pestes de Duhalde. Y cuando terminaba el acto, él decía, vos sabés que fui, estoy desesperado, dice, porque voy y digo de todo del cabezón, de todo. Y la gente me aplaude y me viva. Pero cuando bajo del palco me gritan, Alberto, saludos para Eduardo. No, esto es importante, digamos, en la cabeza de la gente no los había desacoplado todavía, tarda mucho más el desacople. Entonces yo no sé si Piqué, Tomasa, Urtubey, en la cabeza de la gente son un peronismo distinto como el que decimos nosotros en los diarios que son. O Randazzo, ¿no? Randazzo. O Randazzo. No, ¿cómo le fue a Randazzo? ¿Quién iba a creer que Randazzo era algo distinto de Cristina? Daba la vida por Cristina un año antes. Entonces, creo que eso hace que... Ahora, ese protagonismo de Cristina presta un servicio extraordinario a Duhalde, a Macri. ¿Por qué? Porque Cristina hoy tiene un poder suficiente como para, por estas razones que digo, bloquear un proceso de renovación dentro del peronismo,
pero un poder todavía insuficiente como para llevar al peronismo al poder, porque tiene un nivel de, hay 65% de la sociedad que dice jamás la votaría, pero le puede generar un perjuicio a Macri, porque Macri necesita que la economía se rehabilite. Entonces acá está la paradoja. Si él le da demasiada manija a Cristina porque la necesita como contrincante, porque es la opositora perfecta para él, y hay un momento en que si ese truco se vuelve verosímil, y yo voy a ir a comprar dólares, a ver si todavía gana Cristina. Y si empiezo a comprar dólares, le empiezo a desbaratar la economía a Macri. Y salimos más tarde de la recesión, o por ahí nos hundimos más en la recesión, no sé si soy claro. Entonces es un arma de doble filo porque los servicios que presta para la política posiblemente los reste para la economía. Entonces habrá que ver cómo es ese misterio. Pero hoy por hoy yo veo bastante dificultosa la posibilidad de generar un proyecto distinto al de Cristina Kirchner dentro del peronismo. Sí, buenas tardes. Antes de la pregunta quisiera hacerle acordar también para decir todo que esta universidad le entregó un honoris causa a Videla, que fue el mayor genocida de la historia de la Argentina. La pregunta sería, profesor, si usted estima, ya que usted se maneja en ambientes que nosotros no conocemos, que es posible, si es posible, que Cristina Fernández venga a la provincia de Buenos Aires y la Liga de los Gobernadores ponga a los presidentes. A mí me cuesta difícil de pensar que sea candidata a gobernadora. Sí. Esa Y su sería hijo la primer pregunta. diputado nacional. ¿Cómo? Y su hijo primer diputado nacional por la provincia. Que el hijo sea primer diputado nacional lo veo muy verosímil. Creo que eso ya está decidido, aun cuando ella no sea presidenta, candidata a presidenta. Ella gobernadora lo veo muy difícil. Muy difícil porque, digamos, ella está asumiendo muchos compromisos electorales con gente del interior que no adoptaría las posiciones que están adoptando hoy si ella no fuera candidata a presidente. Estoy pensando nítidamente, por ejemplo, en Alperovich, que va a ir a enfrentar a Mansur envuelto en las banderas del kirchnerismo. Bueno, debe tener alguna idea de que Cristina es candidata a presidenta y él puede jugar esa candidatura a presidente. No, yo creo que lo que introduce Cristina en la provincia de Buenos Aires es un enorme problema, que es que ella puede no ganar la presidencia, pero es altamente probable que con el poder que hoy tiene la provincia de Buenos Aires pueda poner al gobernador, perdiendo la presidencia. ¿Qué quiero decir? Es muy difícil que Cristina como candidata a presidente pierda la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto puede lograr lo que logró Alfonsín en el 83, que es en la corrida poner un gobernador. Alfonsín puso a Armendáriz y era imprevisible que pusiera a Armendáriz. Bueno, eso hoy Cristina lo puede hacer y estas son las razones por las que Vidal piensa en adelantar la elección. Correcto. Gracias. Gracias. Quiero agregar algo que puede ser de interés para este tema. Hay un problema en cuándo decide Cristina su jugada, que es el problema que apareció en Brasil con el PT. Hoy a Lula, toda la izquierda brasileña, le está reprochando dos cosas. Primero, jugaste a alguien de tu partido, podrías haber jugado a alguien más amplio, inclusive menos ligado a la imagen de corrupción del PT, pero sobre todo, jugaste tarde y no diste la posibilidad, no diste el tiempo necesario que se necesita para la transferencia del voto y para que se constituya el nuevo candidato. Entonces, si la jugada de Cristina es mantener su jugada en secreto hasta el día que hay que escribir la lista, y ese día dice no soy, ahí yo creo que le creé un enorme problema a lo que sería su movimiento. Porque va a ser muy difícil generar un candidato que capture el voto de ella en tan poco tiempo, para completar la idea y toda esta agenda de problemas, digamos. ¿Cómo ve a futuro la alianza Cambiemos con el radicalismo? A ver, Cambiemos no se explica sin Cristina.
Es decir, una de las prestaciones de Cristina es que Carrió, por ejemplo, pero no estoy hablando de la relación entre los radicales y Macri. Cristina elimina el conflicto más importante que hay dentro de Cambiemos, que es entre Carrió y los radicales. Lo verdaderamente incompatible dentro de Cambiemos es Carrió y los radicales, porque Carrió es Carrió porque se fue al radicalismo. Anda por las redes un discurso de Alfonsín, que no sé si ustedes lo vieron, hablando de Carrió, donde dice que Carrió es antirradical, odia al radicalismo. Bueno, eso tiene una vigencia enorme. Ustedes si la siguen de cerca, van a ver que la cercanía de Carrió a Macri es inversamente proporcional a la cercanía de los radicales a Macri. Los radicales se distancian y ella sale de auxilio de Macri. Los radicales se pegan y ella sale a pegarles. Todo eso está solapado porque está Cristina, o porque estaba Cristina. Uno de los grandes problemas que tiene Macri es que tiene que reescribir el contrato de Cambiemos con alguna cláusula que no sea somos todos anti-Cristina. Por suerte está Cristina y sigue siendo un pegamento para esa coalición. Ahora, hay un problema central ahí. Y es que el objetivo último del PRO es quedarse con la sociología radical. Es decir, en política, tu verdadero opositor no es el que habla en contra de vos, es el que se quiere quedar con tu electorado. Ese es el problema. Y acá hay una operación nítida, digamos. ¿De dónde nace el PRO? De la crisis del 2001, del hundimiento del radicalismo. Macri, Narváez y todo lo que lo rodea nacen a la vida política diciendo nosotros tenemos ese agujero negro en la clase media que lo podemos ir a representar nosotros. Claro, no llegamos a tiempo a constituir la historia, a constituir esa fuerza, nos agarró en el medio del 2015, necesitamos para llegar que el radicalismo desista de tener un proyecto nacional, que se abstengan de presentar un candidato, porque si no, con la presentación de ese candidato no llegamos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pero nuestra estación final, nuestra terminal en este viaje es quedarnos con toda la sociología radical. ¿Los radicales qué piensan? Nosotros no somos macristas, ni mucho, ni lo queremos ser. ¿Qué queremos? Utilizar los 8 años de Macri para quedarnos con 7, 8, 9, 10 provincias y a partir de ahí tener una plataforma de lanzamiento de un candidato nacional que le pelee no la presidencia a Macri, pero sí a Larreta o sí a Vidal. Es decir, en ambos casos se utilizan mutuamente. Entonces yo creo que cuando las cosas son así, o reescribís el contrato y encontrás motivos más importantes para estar juntos, o la recesión puede hacer estragos. Yo igual creo que sigue siendo de interés de ambos mantenerse juntos, pero la recesión va a generar mucho ruido en esa coalición, en los 3 actores. Bien, buenas tardes, Pagni. Teniendo en cuenta la relación entre medios y comunicación, ¿crees que cambió la forma de hacer política en la Argentina actual y cómo ves este cambio? En alguna medida sí. En alguna medida sí. El PRO y Macri pueden prescindir bastante de un entramado físico, territorial, institucional, partidario, gracias a las redes sociales. Y si ustedes miran el voto del PRO, voy a decir, no quiero ofender a nadie del PRO, no es una ironía, pero es bastante cierto lo que voy a decir. Por ahí algunos se pueden ofender. Pero si yo miro el mapa electoral, el PRO llega a donde llega Internet. Donde no llega Internet, esto yo se lo he escuchado a Macri. Me acuerdo que un día Macri, volviendo de Tucumán, me dice, es un problema porque hay toda una parte donde no llega Internet y ahí no tenemos nada. Y ahí están los radicales. Ahí es donde necesitan los radicales, porque ahí quedó un radical de la época de Irigoyen, está ahí. Sí, los trolls, el mensaje, digamos, el tema de las redes, a ver, es muy importante hoy en la política.
Eso lo descubre Marcos Peña. Yo creo que Marcos Peña, que es un tipo muy inteligente, es una novedad en la política, descubrió todo eso, descubrió otras formas de hacer encuestas, descubrió no comprarse determinados lugares comunes de la política que él dice son mentiras y demuestra que son mentiras. Doy un ejemplo sobre esto en Brasil. Había un argumento permanente que decía, déjalo a Bolsonaro, deja que Bolsonaro siga haciendo política, que cuando llegue la publicidad electoral, que le asigna minutos de televisión a cada candidato según la cantidad de diputados y senadores que tiene el Congreso, Bolsonaro va a tener 2 minutos de televisión y el PT y el PCDB, es decir, los dos partidos tradicionales, van a tener media hora cada uno. Y ahí te quiero ver. Cuando venga esa campaña, bueno, están mirando otro canal. Porque cuando llegó ese momento ya Bolsonaro existía y los había barrido por las redes sociales. Digamos, 8 meses antes de la elección, Bolsonaro en el estado de Acre, donde no existía nada de Bolsonaro, ningún partido, nada, medía 35 puntos. Entonces, esta es la novedad, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Carlos, quería hacerte 2 preguntas. Una vinculada al final de tu exposición, donde hacías un comentario acerca de cómo la opinión pública gira en torno a 2 polos, que son los que más o menos ordenan la opinión pública en este momento. ¿La opinión pública gira en torno? A 2 polos, digamos, lo que sí, tiene que ver un poco con, uno diría, la grieta. Entonces, yo lo que quería preguntar en primer término era, ¿cuánto tiene que ver esa situación con la nueva forma de comunicación, con la era digital, y cuánto tiene que ver en el caso argentino, digamos, cuánto atraviesa el caso argentino la destrucción, digamos, del mapa político del 2001? ¿Cuánto puede haber de una reconfiguración del mapa político después de esa gran crisis, en donde pareciera que se puede generar una nueva centroderecha más ligada a la libertad y una centroizquierda más ligada por ahí a la igualdad, como para hacer una simplificación, ¿no? Y en segundo término quería preguntar esto mismo vinculado a lo que puede ser la elección del año que viene. A mí me llama la atención particularmente las últimas 2 intervenciones públicas de Cristina Kirchner, en donde en la sesión del presupuesto y en el discurso de Claxo pareciera demostrar un mayor grado de apertura. ¿El discurso de Claxo? Claro. Incluso hace una cita en un momento al Perón del 73 como el león herbívoro y dice muy a la pasada, las yeguas también son herbívoras. Bueno, hoy la tapa de noticias es la yegua herbívora. Ah, bueno. Y también una entrevista a Kicillof en La Política Online que se la titulan, posiblemente por los clics, hay que defender la rentabilidad de las empresas, mientras ella le mostraba a Pagani cómo Arcor facturaba más. Bueno, se da toda una situación ahí que lo que yo quería preguntar era cuánto influye este tema de la sobreideologización de los actores principales en el condicionamiento del análisis de la realidad. Estos días Grobo Patel hace una declaración en donde dice no me preocupa que vuelva Cristina. Digamos, un salto de la 125 a que el mayor productor de soja diga no me preocupa la vuelta de Cristina. Bueno, yo creo que fue sacado de contexto también. Yo me preocupé en mirar la declaración. Dice no me preocupa que vuelva Cristina si Cristina cambia, digamos. No quería que vuelva Cristina, quiere que vuelva otra Cristina que es la que él sueña, digamos. Que no sé si existe o no. Son preguntas muy complejas las que vos hacés. La primera te la voy a resolver también desde un aspecto, no, digamos, tomo un tema dentro de ese gran problema que es la crisis del 2001, el hundimiento de los partidos. La crisis del 2001 generó un problema enorme, que es que los sectores más competitivos, los sectores más abiertos, si ustedes quieren los sectores sociológicamente más modernos, quedaron sin representación. Y eso generó un problema enorme en la Argentina, sin el cual no se explica el kirchnerismo, que es un problema de desequilibrio político. ¿Qué quiere decir desequilibrio político? Lo siguiente, que en el año 2011 Cristina sacó 54% de los votos, lo que me parece muy bien, digamos, no me parece ni siquiera exagerado. Parece fantástico que un gobierno pueda tener el 54% de los votos, es necesario. Lo que es inquietante es que el segundo sacó 17. Es decir, que entre el primero y el segundo había 37 puntos de diferencia.
Esto yo creo que es clave para entender el último tramo del kirchnerismo. Porque ahí aparece una polarización. La polarización arranca fuertemente, se profundiza mucho ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristina cayó en un error. Que es que si yo saco 54% de los votos, pero mi segundo saca 17, la matemática me dice que tengo 54, pero la política me puede hacer creer que tengo, soy malo para los números, 83. ¿Se entiende? Y gobierno como si tuviera 83. Pero en realidad los que querían que me fueran era el 46%. Yo tengo 54, hubo un 46 que dijo que se vaya, pero tan fragmentado que no se notaba que era el 46. Entonces yo digo, vayamos por todo, y los otros que no tienen instrumento de representación salen a la calle, que es el cacerolazo permanente y el cuestionamiento, digamos, de la legitimidad del poder. Eso generó una polarización que está vigente. ¿La polarización es hija de qué? Y yo creo que es un gran problema para Macri. Un gran problema para Macri, sobre todo en materia económica. La polarización se produce en sociedades donde lo que manda es la negatividad, el repudio. Este es el problema. Digamos, en la sociedad brasileña, una semana antes de la primera vuelta, Bolsonaro y Haddad sumaban en repudio 78%. Entonces, Bolsonaro es un instrumento para terminar con Haddad, para que Haddad no llegue. Y Haddad es un instrumento para que Bolsonaro no llegue. Macri en buena medida fue un instrumento, por eso digo que Cambiemos no se explica sin Cristina, para que Cristina no se perpetúe, a través de Daniel Scioli o de Zanini. Y hoy Cristina va a ser presentada como un instrumento para terminar con el ajuste de Macri. Ahora, quiere decir que mi candidato, yo no lo tengo a Macri porque me gusta Macri, lo que me rige es que repudio al otro. Contrato un San Jorge para matar al dragón. Ahora, una vez que San Jorge mató al dragón, me quedé con San Jorge, que hace cosas que yo no tenía previsto que iba a hacer, o que no escuché muy bien qué tenía en la cabeza San Jorge una vez que matara al dragón, que yo creo que la crisis que le aparece a Macri una vez que mató al dragón. Esto es lo más interesante que pasó este año, que Macri arrasa en las elecciones de octubre y en diciembre ya estaba hecho un cachivache. Es así la caída. Y en enero ya estaba picado el boleto de Macri en la opinión pública. ¿Por qué? A ver, Macri, ¿y la inflación? No, yo te dije que era gradual. Ah, no te escuché eso. Yo estaba con lo de Cristina. ¿Y en abril me vas a subir las tarifas? Bueno, si yo te dije que había que subir las tarifas 4 veces, ¿cuándo lo dijiste? No, yo estaba en que yo te quería para matar a Cristina. Esto no lo habíamos conversado. Bueno, yo sí lo conversé. Yo te lo dije. No me escuchaste. Por ahí no te escuché. Digamos, cuando el pacto es por la negatividad, cuando el pacto es para impedir que venga el otro, el único mandato es que termines con el otro y después no hay mandato. Y cuando vos gobernás sin mandato es todo un problema porque careces de legitimidad de ejercicio. Entonces, este es el problema de la polarización. El problema de la polarización es que mi mandato es que impidas la llegada del otro, pero no te doy un mandato propositivo para lo que tenés que hacer. Entonces, cuando lo vas a hacer, sobre todo si hay que hacer ajustes, te quité la escalera. Que es lo que le ha pasado a Macri con un enorme caudal de gente, sobre todo los votantes de los que en primera vuelta habían votado a Stolbizer, a Massa, o radicales, que bueno, lo uso a Macri porque hay que terminar con Cristina, pero la verdad que esa sería la primera pregunta respecto del juego de la polarización. La segunda era...
No, yo creo que lo que prima es el prejuicio. Es muy difícil que Cristina pueda convencer a alguien de que va a dejar. Cristina va a tener un problema enorme, que no va a ser el problema de la corrupción, que es un problema. De la imagen de corrupción. Olvídate de si es corrupto o no, no me importa, no, que lo diga la justicia. Pero objetivamente tiene un problema con una enorme imagen de corrupción. No, va a tener un problema, es que cómo se convive. Es el problema de Menem en el 2003. Si Duhalde hubiera dado la interna del peronismo, Menem era candidato del peronismo y Menem ganaba en el 2003, pero no me imagino cómo iba a ser la convivencia en esa sociedad. Ahora hay una cantidad de pícaros que quieren ser los herederos de Cristina, que quieren ser los candidatos de Cristina, que dicen, no, ellos mismos lo dicen, que mejor Cristina no sea, iríamos a Venezuela, déjame a mí, que con los votos de Cristina te llevó a Alemania. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero el problema de Cristina no va a ser cómo suaviza su discurso, que lo va a tratar de hacer, como lo hizo en el 2011. Yo recuerdo perfectamente en la conferencia industrial del 2011, donde ella hablaba de sintonía fina. Ahora viene todos los problemas que ustedes tienen como industriales, como empresas, ahora los voy a resolver, que es la sintonía fina del programa. La sintonía gruesa era Moreno con su masa rompiendo relojes, digamos, ¿no? La sintonía fina es que venía... O el discurso de Alberto Fernández en el 2007. Ya terminó la etapa de la restauración del poder presidencial, ahora viene con Cristina la institucionalidad. Por eso se tiene que ir Néstor y viene Cristina. Esos discursos tienen capacidad para hacerlos, no sé si van a ser creíbles. El problema va a ser lo otro, el problema es cómo Cristina resuelve el problema de ella, es un problema de la sociedad y de ella, de generar algún tipo de consenso más allá de los que le son fieles. Es todo un problema sistémico. Cuando vos tenés mucho nivel de rechazo, se genera polarización, y cuando tenés mucho nivel de rechazo, terminás hablándole al que ya te cree. Y ya renunciás a hablarle a otro. Y bueno, con eso no podés gobernar después. Bueno, ya nos pasamos de vueltas. Gracias. Muchas gracias. Muy amables.